Mi madrastra tiró el anillo de bodas de mi madre a la basura, pero yo lo rescaté y me acusó de robarle ante la policía. Yo, Matilde, de 17 años, necesito contar esto porque ha sido demasiado para guardármelo para mí misma. Un poco de contexto: perdí a mi mamá hace 7 años y fue lo más duro que he vivido. Ella era como una amiga además de mi madre, por lo que su pérdida me ha afectado bastante. No era solo mi madre, era mi hogar. Cuando murió el dolor fue insoportable, todo en mi vida cambió de golpe y lo único que me dio un poco de consuelo fueron las cosas que dejó atrás. A mi mamá le encantaban los pequeños detalles, no era rica ni nada, pero tenía una colección hermosa de objetos que reunió a lo largo de los años. Algunos de mi papá, otros que se compró ella misma y algunos heredados de su familia. Me contaba la historia detrás de cada objeto. Había un delicado anillo de compromiso que le dio mi papá cuando le propuso matrimonio, un relicario con una foto mía y de mi hermano Cedric de bebés, un anillo de bodas precioso que intercambiaron el día de su boda, su colección de postales que empezó desde niña y que cuidaba como un tesoro, un peluche de conejo que tuvo desde los 5 años, un frasco de su perfume favorito que usaba en ocasiones especiales, su llavero con forma de corazón que mi papá le regaló en su primer aniversario, el portapasaporte con el que viajaron juntos por primera vez, libros de cocina y repostería con los que experimentaba cada fin de semana. Eran objetos que podrían parecer simples para cualquiera, pero todas muy queridas para ella. Incluso cuando estaba enferma seguía mirando sus postales, seguía usando su relicario. Algunos días cuando la enfermedad la golpeaba más duro y se sentía demasiado débil para levantarse de la cama, aún tocaba su anillo de bodas o abrazaba su peluche solo para sentirse un poco más como ella misma. Sonreía cuando veía esas cosas, como si eso le devolviera algo de vida. Después de que murió, esas cosas se convirtieron en mis posesiones más valiosas, no por su valor monetario sino porque eran lo único que me quedaba de ella. Cada vez que veía uno de estos objetos me recordaba a ella y me invaden sus recuerdos. Mi hermano Cedric, que tiene 20 años, también guardaba algunas joyas de mamá en casa de nuestra tía para protegerlas. Ambos sabíamos lo importante que era preservar su memoria. Y entonces llegó la nueva esposa de mi papá, Eugenia, de 52 años. Si estoy aquí hablando de mi madrastra saben que no me agradó mucho. Nunca la vi como una competencia por reemplazar a mi madre, pero no éramos compatibles para nada. Mi papá se casó con Eugenia apenas 3 años después de que murió mi mamá, lo cual era raro para mí. Tengo que admitir que yo no estaba lista para que él siguiera adelante y honestamente parecía que él tampoco, pero lo hizo de todos modos. Eugenia era correcta, supongo, en esa forma falsa y educada. Actuaba amable pero siempre tenía esa aura rara que te hace dudar de esas personas. Siempre hacía comentarios sobre cómo la casa necesitaba renovarse, cómo las cosas viejas debían irse, cómo era momento de hacer cambios. Al principio pensé que solo hablaba de muebles o decoración, pero con el tiempo me di cuenta de que se refería a todo lo que tuviera que ver con mi mamá. Las fotos en las paredes, los pequeños adornos que ella había elegido, incluso los libros de cocina en la repisa de la cocina. Todo le molestaba, pero yo trataba de mantener la paz, no quería causar problemas, solo quería terminar la escuela y eventualmente irme a la universidad. Avancemos al mes pasado. Eugenia decidió que ya era suficiente. Un día llegué de la escuela y la encontré discutiendo con mi papá en la sala. Estaba diciendo que no podía seguir viviendo en un museo dedicado a su esposa muerta, que necesitaba espacio para respirar, que merecía tener una casa que se sintiera como suya. Mi papá intentaba calmarla, le decía que entendía su punto pero que esas cosas eran importantes para mí y para Cedric. Ella dijo que no le importaba, que ya habíamos tenido suficiente tiempo para superar la muerte de nuestra madre y que era momento de seguir adelante. Escuchar eso me partió el corazón. Me quedé ahí parada sin saber qué decir, esperando que mi papá la defendiera, esperando que le dijera que estaba siendo irrazonable. Pero él solo suspiró y le dijo que lo pensaría, que encontrarían una solución. Esa noche no pude dormir, sabía que algo malo iba a pasar. Al día siguiente, cuando regresé de la escuela, vi varias bolsas de basura en el garaje. Pensé que tal vez estaban limpiando el sótano o deshaciéndose de cosas viejas que ya no necesitaban. Pero cuando me acerqué y abrí una de las bolsas sentí que el mundo se detenía. Ahí estaba el anillo de compromiso de mi mamá, su anillo de bodas, el relicario que usaba todo el tiempo, su colección de postales cuidadosamente guardadas durante años, el peluche de conejo que había tenido desde niña, el frasco de su perfume, su llavero, el portapasaporte, los libros de cocina con anotaciones escritas a mano en los márgenes. Todo, absolutamente todo lo que era importante de ella estaba siendo tirado como si fuera basura común. Sentí que no podía respirar, las manos me temblaban mientras revisaba las otras bolsas. Había fotos de la boda de mis papás, fotos familiares donde salía mi mamá, álbumes completos de nuestra vida juntos. Todo estaba ahí listo para ser llevado al basurero y desaparecer para siempre. Escuché pasos detrás de mí y me di la vuelta. Era Eugenia. Tenía esa expresión satisfecha en el rostro como si acabara de terminar una tarea difícil pero necesaria. Me preguntó qué estaba haciendo y le dije que qué demonios había hecho. Me dijo con esa voz tranquila y condescendiente que era momento de dejar ir el pasado, que esas cosas solo estaban ocupando espacio y trayendo malos recuerdos. Le dije que no eran malos recuerdos, que eran los únicos recuerdos que tenía de mi madre, que no tenía ningún derecho a tirar sus cosas. Se encogió de hombros y me dijo que había hablado con mi papá y que él había estado de acuerdo, que las cosas tenían que irse. Le pregunté dónde estaba mi papá y me dijo que había salido,
que volvería más tarde. Me dijo que los recolectores de basura vendrían en la mañana y que para entonces todo esto ya no estaría. Me quedé ahí parada mirando esas bolsas, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Pensé en llamar a mi papá, en gritarle, en exigirle que detuviera esto, pero sabía que no serviría de nada. Si ya había aceptado que Eugenia tirara las cosas de mi mamá, entonces ya había tomado su decisión. En ese momento supe lo que tenía que hacer. Esperé hasta que oscureció, hasta que estuve segura de que Eugenia estaba en su habitación viendo televisión. Luego salí al garaje y empecé a sacar las bolsas una por una. Eran pesadas y había muchas, pero no me importó. Las metí en mi carro, en el asiento trasero, en el maletero, en el asiento del copiloto, donde cupieran. Cuando terminé conduje hasta la casa de mi tía, la hermana de mi mamá. Toqué la puerta y cuando abrió y vio mi cara supo inmediatamente que algo andaba mal. Le expliqué lo que había pasado y se puso furiosa. Me ayudó a meter todas las bolsas a su casa, me dijo que podía guardar todo ahí el tiempo que necesitara, que nunca dejaría que las cosas de su hermana terminaran en la basura. Volví a casa esa noche sintiéndome exhausta pero aliviada. Sabía que lo que había hecho causaría problemas pero no me importaba. Les tomó 2 días darse cuenta. Aparentemente Eugenia asumió que los recolectores de basura se habían llevado todo y no revisó. Pero 2 días después mi papá llegó a casa del trabajo y Eugenia le preguntó si había movido las bolsas del garaje. Él le dijo que no, que pensaba que ya se las habían llevado. Ella salió a revisar y descubrió que las bolsas no estaban. Regresó hecha una furia. Empezó a gritar que alguien había robado la basura. Entonces Eugenia se quedó en silencio por un momento y luego dijo mi nombre. Dijo que yo había estado muy molesta el otro día cuando las encontré, que probablemente yo las había tomado. Mi papá me llamó a la sala y me preguntó directamente si había agarrado las bolsas. No tenía sentido mentir. Le dije que sí, que las había rescatado de la basura y que las había llevado a un lugar seguro. Eugenia explotó. Empezó a gritar que esas cosas estaban en la basura por una razón, que no tenía ningún derecho a tomarlas. Le dije que eran las cosas de mi mamá y que no iba a dejar que desaparecieran así. Me dijo que ya no necesitaban estar en su casa. Le dije que ya no estaban y que no tendría que verlas nunca más. Mi papá finalmente habló. Me dijo que le devolviera las cosas, que ellos se encargarían de todo de manera apropiada. Le pregunté qué significaba eso y él titubeó. Eugenia respondió por él. Dijo que significaba que se desharían de todo correctamente. Le dije que eso no iba a pasar, que esas cosas eran legalmente mías, que mi mamá me las había dejado a mí y a Cedric, que estaban documentadas en su testamento. Eugenia dijo que mientras viviera bajo su techo tenía que seguir sus reglas. Le dije que las cosas ya no estaban bajo su techo así que sus reglas no aplicaban. Mi papá me dijo que estaba siendo irrespetuosa y que necesitaba devolverlas inmediatamente. Me negué. Eugenia dijo que no iba a permitir esa falta de respeto en su casa, que habría consecuencias. Le dije que estaba dispuesta a aceptar cualquier consecuencia porque en un año me iría a la universidad de todos modos y nada de lo que hiciera me detendría. Los siguientes días fueron horribles. Eugenia dejó de hablarme por completo, lo cual honestamente fue un alivio. Pero mi papá seguía presionándome, me llamaba aparte e intentaba convencerme de que estaba causando problemas innecesarios, que estaba dañando su matrimonio. Le pregunté si de verdad pensaba que el matrimonio con Eugenia valía más que la memoria de mi mamá. Se quedó callado. No tenía respuesta para eso. Llamaron a mi hermano Cedric para preguntarle si él tenía las cosas. Él les dijo que no sabía de qué hablaban y luego me llamó a mí. Cuando le conté lo que había pasado se puso furioso. Les mandó un mensaje a mi papá y a Eugenia diciéndoles que le parecían absolutamente asquerosos, que cómo se atrevían a tirar las cosas de nuestra madre como si fueran basura, que no quería volver a hablar con ellos. Mi papá intentó llamarlo varias veces pero Cedric no contestó. Bloqueó sus números. Eugenia intentó otra táctica. Llamó a algunos familiares de mi papá y les contó su versión de la historia. Les dijo que yo le había robado objetos valiosos que le pertenecían a ella, que estaba siendo una adolescente rebelde y irrespetuosa. Algunos familiares me llamaron para preguntarme qué estaba pasando. Les expliqué la verdad, les dije que las cosas eran de mi mamá y que Eugenia las había tirado a la basura. La mayoría me creyó, conocían a mi mamá, sabían lo importantes que eran esas cosas para ella. Pero algunos tomaron el lado de Eugenia. Dijeron que necesitaba aprender a respetar a mi madrastra. Dejé de contestarles las llamadas. Entonces Eugenia hizo algo que nunca esperé. Llamó a la policía. Cuando llegaron los oficiales les dijo que yo había robado su propiedad y que me negaba a devolverla. Los oficiales me preguntaron mi versión de la historia. Les expliqué todo. Les mostré copias del testamento de mi mamá donde se especificaba que sus pertenencias personales eran para mí y para mi hermano. Les dije que había rescatado las cosas de la basura, que estaban literalmente en bolsas de basura listas para ser tiradas. Uno de los oficiales le preguntó a Eugenia si las cosas habían estado en la basura y ella tuvo que admitir que sí. El oficial me miró y me dijo que técnicamente si las cosas estaban en la basura y yo vivía en la casa no era robo. Le dijo a Eugenia que esto parecía un asunto civil familiar y que no podían hacer nada. Eugenia se puso histérica, empezó a gritar que yo era una ladrona, que merecía ser arrestada. Los oficiales le dijeron que se calmara y se fueron. Esa noche mi papá vino a mi habitación. Se veía cansado, derrotado. Se sentó en mi cama y me preguntó si realmente valía la pena, si valía la pena destruir nuestra relación por unas cosas. Le dije que no eran solo cosas, que eran lo único que me quedaba de mi mamá,
que él tal vez había seguido adelante y encontrado a alguien más, pero yo nunca tendría otra madre. Me dijo que entendía eso, pero que necesitaba pensar en el futuro, que Eugenia era su esposa ahora y que necesitábamos encontrar una manera de convivir. Le pregunté por qué yo tenía que ser la que cediera, porque Eugenia no podía respetar la memoria de mi mamá. Me dijo que era complicado. Le dije que tenía 17 años, que no era una adulta, que era su hija y que esperaba que me defendiera. Se quedó en silencio por un largo rato y luego se fue sin decir nada más. Las cosas empeoraron después de eso. Eugenia empezó a hacer mi vida imposible en la casa. Si dejaba algo fuera de lugar lo tiraba, si cocinaba algo y dejaba un plato en el fregadero lo ponía en mi cama. Me quitó el acceso al wifi, cambió las contraseñas de las cuentas de streaming, empezó a poner reglas ridículas como que tenía que estar en casa antes de las 6 de la tarde. Mi papá no hizo nada para detenerla. Solo me decía que si devolvía las cosas todo volvería a la normalidad. Pero yo no iba a ceder. Le dije a Eugenia directamente que nunca sería mi madrastra, que nunca sería mi familia, que solo era la segunda esposa insegura de mi papá, que nunca sería lo suficientemente buena como para ser vista como familia por mí o por mi hermano. Le dije que podía hacer mi vida tan miserable como quisiera por el próximo año, pero que después me iría y nunca tendría que volver a verla. Se puso roja de la ira. Intentó quitarme mi teléfono, mi computadora, cualquier cosa que pudiera usar como palanca. Pero mi papá finalmente puso un límite ahí. Le dijo que eso era demasiado. He estado viviendo en esa tensión constante durante semanas. Cada día es una batalla silenciosa. Eugenia me mira con desprecio cada vez que me ve, mi papá evita mirarme a los ojos, la casa se siente como un campo de guerra. Pero las cosas de mi mamá están a salvo en casa de mi tía y eso es lo único que importa. Cedric me ha dicho que puedo quedarme con él si las cosas se ponen peor, que su departamento es pequeño pero que siempre hay espacio para mí. Saber que tengo esa opción me da algo de paz. He estado cuestionándome si hice lo correcto, si debía haber dejado que tiraran las cosas para mantener la paz. Pero cada vez que tengo esas dudas recuerdo a mi mamá, recuerdo cómo cuidaba esas cosas, cómo cada objeto tenía una historia, un significado. Y sé que hice lo correcto. Tal vez fui dura con Eugenia, tal vez mis palabras fueron crueles, pero ella fue quien decidió tirar los recuerdos de una mujer muerta como si fueran basura. He venido aquí para saber de personas externas y creen que estoy equivocada por lo que estoy haciendo. ¿Soy la mala por rescatar las cosas de mi mamá de la basura y negarme a devolvérselas a mi papá y a su esposa? ¿Debí haber dejado que las tiraran para mantener la paz? ¿O mi papá fue quien falló primero al permitir que esto sucediera? Actualización 1. Han pasado algunas semanas desde mi publicación original y pensé que debía actualizarles porque las cosas se han desarrollado de maneras que nunca imaginé. Muchos me preguntaron cómo logré sacar todas las bolsas sin que me descubrieran esa noche. La verdad es que tuve suerte. Eugenia se había encerrado en su habitación temprano porque tenía dolor de cabeza y mi papá no estaba en casa, había salido con unos amigos. Así que tuve la casa prácticamente para mí. Sabía que no tenía mucho tiempo. Los recolectores de basura vendrían al día siguiente temprano. Así que me moví rápido, metí las bolsas en mi carro una por una. Cuando terminé y cerré el maletero de mi carro sentí que había ganado una pequeña batalla. También me preguntaron qué pasó con mi hermano Cedric después de que cortara contacto con mi papá. Bueno, mi papá intentó arreglar las cosas con él. Le mandó mensajes, correos electrónicos, incluso fue a su departamento. Pero Cedric se mantuvo firme. Le dijo que no quería tener nada que ver con alguien que permitía que trataran así la memoria de nuestra madre. Mi papá intentó justificarse, le dijo que estaba tratando de mantener su matrimonio, que Eugenia se sentía incómoda viviendo rodeada de los recuerdos de su esposa anterior. Cedric le respondió que entonces tal vez no debió haberse casado con alguien tan insegura. Desde entonces no se han hablado. Aproximadamente 2 semanas después de que llamaran a la policía, Eugenia intentó una nueva estrategia. Aparentemente había estado investigando y descubrió que algunas de las cosas que rescaté técnicamente pertenecían a la propiedad compartida del matrimonio de mis papás. Específicamente algunos de los libros de cocina y unos muebles pequeños que también había guardado. Llegó a casa con papeles impresos del testamento de mi mamá y me los mostró triunfante. Me dijo que esas cosas deberían haber pasado a mi papá como viudo y que por lo tanto él tenía derecho a decidir qué hacer con ellas. Le dije que mi papá había decidido dejarlas para mí y para Cedric. Ella dijo que eso no estaba documentado y que por lo tanto no contaba. Amenazó con llevar el asunto a la corte. Mi tía, que había estado siguiendo todo esto de cerca, decidió intervenir. Contrató a un abogado especializado en testamentos y herencias. Resulta que mi mamá había sido muy específica en su testamento. Había una cláusula que decía que todas sus pertenencias personales debían ir a sus hijos, y definía pertenencias personales como cualquier cosa que ella hubiera usado regularmente o que tuviera valor sentimental para ella. El abogado le mandó una carta a Eugenia explicándole que no tenía ningún caso legal, que si intentaba proceder con una demanda no solo la perdería sino que tendría que pagar los costos legales. Eugenia se puso furiosa cuando recibió esa carta. Llegó a casa gritando que estábamos todos conspirando contra ella. Durante una de sus rabietas le confesó a mi papá que siempre había planeado darle las joyas de mi mamá sin importar lo que yo dijera. Admitió que nunca pensó pedirme permiso porque creía que yo era egoísta. No sé exactamente qué fue lo que hizo clic en la cabeza de mi papá, pero algo cambió. Tal vez fue el hecho de que Eugenia admitió abiertamente que no le importaban los deseos de mi mamá. Esa misma noche recibí otra llamada suya.
Esta vez no estaba enojado conmigo, estaba enojado con Eugenia. Me pidió disculpas. Admitió que había sido un idiota por no ver a tiempo la manipulación de Eugenia. Dijo que las cosas de mi mamá nunca debieron ser tema de discusión. Al día siguiente él y Eugenia discutieron de nuevo. Él le dijo que se había pasado completamente de la raya, que no tenía ningún derecho a tocar las cosas de mi mamá. Y Eugenia explotó. Se desahogó diciendo que yo lo estaba poniendo en su contra, que merecía las joyas más que yo porque era la nueva esposa. La discusión escaló tanto que Eugenia terminó haciendo las maletas y se fue a quedarse con una amiga por unos días. Mi papá se ve extrañamente aliviado. No sé qué va a pasar ahora con su matrimonio, pero si eres de los que piensan que mi broma destruyó un matrimonio te equivocas. El matrimonio ya estaba roto desde el principio. Actualización 2. Han pasado unas 3 semanas más y la situación ha tomado un giro que no esperaba. Muchos me preguntaron qué pasó con la relación entre mi papá y Eugenia después de todo el drama. Aparentemente mi papá finalmente empezó a ver las cosas con más claridad. Según me contó mi tía, mi papá y Eugenia han estado teniendo problemas serios en su matrimonio, las peleas son constantes. Mi papá fue a visitar a mi tía hace unos días, necesitaba hablar con alguien. Le confesó que se sentía atrapado, que cuando se casó con Eugenia pensó que estaba listo para seguir adelante, pero ahora se da cuenta de que tal vez se apresuró. Le dijo a mi tía que a veces se despierta en la noche y por un segundo olvida que mi mamá se fue. Mi tía le preguntó por qué se casó con Eugenia si aún no estaba listo y él le dijo que se sentía solo, que Eugenia apareció en su vida en un momento de vulnerabilidad. Hace unos días recibí una llamada de un número que no reconocí. Era una mujer que se presentó como Sandra. Me dijo que era una vieja amiga de mi mamá, que se había enterado de todo lo que estaba pasando. Me dijo que tenía algo que pensaba que debía saber. Nos vimos al día siguiente en una cafetería. Sandra resultó ser una mujer de unos 50 años, amable y con una sonrisa cálida. Luego Sandra sacó una caja pequeña de su bolsa. Me dijo que mi mamá le había dado esa caja años atrás, antes de que se enfermara. Mi mamá le había pedido que la guardara y que si alguna vez algo le pasaba se la diera a mí cuando fuera mayor. Abrí la caja con manos temblorosas y adentro encontré cartas. Eran cartas que mi mamá había escrito para mí, fechadas durante el tiempo en que estaba enferma. Había como 10 cartas en total. También había una carta para Cedric. Sandra me explicó que mi mamá le había dicho que estas cartas eran para cuando fuéramos mayores. Le agradecí a Sandra entre lágrimas. Ella me abrazó y me dijo que mi mamá estaría orgullosa de la mujer en la que me estaba convirtiendo. Esa noche cuando llegué a casa de mi tía me encerré en mi habitación y leí todas las cartas. No voy a compartir todo lo que decían porque son muy personales, pero había una carta específica que siento que es relevante. En esa carta mi mamá me hablaba sobre el valor de los recuerdos. Me decía que las cosas materiales pueden perderse o romperse pero que los recuerdos y el amor que compartimos con las personas nunca desaparecen. Me decía que no me aferrara tanto a los objetos que olvidara vivir mi propia vida, pero también me decía que estaba bien guardar cosas que me recordaran a ella. Me decía que cualquiera que realmente me amara entendería eso y lo respetaría. Le mostré las cartas a Cedric y él también lloró al leer la que mamá le había escrito. Decidimos que guardaríamos estas cartas junto con las otras cosas de mamá. También decidimos que eventualmente le mostraríamos a papá la carta que mamá nos escribió. Necesita entender por qué hicimos lo que hicimos. Algunos de ustedes me recomendaron que buscara terapia para procesar todo esto y quiero que sepan que lo hice. Empecé a ir a terapia hace 2 semanas y ha sido increíblemente útil. Mi terapeuta me ha ayudado a entender que mi reacción a todo esto fue completamente normal. Actualización 3. Muchos me preguntaron si mi papá finalmente leyó la carta que mi mamá me escribió. La respuesta es sí. Hace unas 3 semanas Cedric y yo decidimos que era momento de que mi papá viera las cartas. Fuimos juntos a la casa. Eugenia no estaba ahí. Le mostramos las cartas, le explicamos cómo Sandra nos las había dado. Mi papá tomó las cartas con manos temblorosas, podía ver las lágrimas formándose en sus ojos mientras leía. Cuando terminó de leer se quedó sentado en silencio. Finalmente nos dijo que lo sentía, que había sido un tonto. Cedric le preguntó por qué permitió que Eugenia tirara las cosas de mamá. Mi papá admitió algo que nunca habíamos escuchado de él. Dijo que se sentía culpable, que cuando mamá estaba enferma él no pudo salvarla. Dijo que después de que ella murió se sumergió en tanto dolor que no sabía cómo manejarlo, que cuando conoció a Eugenia ella representaba una escapatoria de ese dolor. Admitió que se casó con ella demasiado rápido. Le pregunté por qué dejó que Eugenia dictara qué hacer con las cosas de mamá y él dijo que Eugenia le había dicho que mientras esas cosas estuvieran en la casa él nunca podría seguir adelante. Mi papá admitió que en ese momento eso tenía sentido para él, pero ahora se daba cuenta de que estaba equivocado. Cedric le preguntó qué iba a hacer con su matrimonio con Eugenia. Mi papá nos dijo que había estado pensando mucho en eso, que las cosas con Eugenia no estaban bien. Dijo que estaba considerando el divorcio. Esa conversación fue un punto de inflexión. Mi papá nos pidió perdón una y otra vez. Cedric y yo le dijimos que apreciábamos su disculpa pero que necesitábamos tiempo. Aproximadamente una semana después él le dijo a Eugenia que quería el divorcio. Eugenia se puso histérica, empezó a gritar que era mi culpa. Mi papá le dijo que no,
que el matrimonio se había destruido solo. Eugenia intentó convencerlo de que fueran a terapia de pareja, pero mi papá fue firme. Eugenia se mudó de la casa hace 2 semanas. Mi papá me llamó después de que ella se fue y me preguntó si quería volver a casa. Le dije que todavía no estaba lista. También le dije que si volvía tendría que ser bajo ciertas condiciones, que las fotos de mamá volverían a las paredes. Mi papá estuvo de acuerdo con todo. Cedric y mi papá también han empezado a reconstruir su relación. Es lento, pero al menos están hablando. Actualización 4. Han pasado 4 meses desde que todo esto empezó. Mi papá y Eugenia finalizaron su divorcio hace 3 semanas. Después del divorcio mi papá me pidió de nuevo que volviera a casa y esta vez acepté. Le dejé claro que volvería bajo mis términos. Mi papá estuvo de acuerdo con todo. Él mismo sacó las cajas del sótano donde Eugenia había guardado todas las fotos familiares y las volvió a colgar. Cuando llegué a casa y vi las fotos de mamá en las paredes de nuevo sentí que finalmente podía respirar. La casa se siente diferente ahora, más tranquila, más como un hogar. Mi papá está yendo a terapia también. Hemos tenido varias conversaciones profundas sobre mamá. Esas conversaciones han sido sanadoras para ambos. Cedric viene a cenar a la casa una vez a la semana. Hay un esfuerzo genuino de ambas partes por reconstruir lo que se rompió. Las cosas de mamá ahora están distribuidas entre la casa y casa de mi tía. Algunos objetos los tengo en mi habitación, el relicario está en mi tocador, algunas de las postales están enmarcadas en mi pared, el peluche de conejo está en mi cama. Otros objetos están en una vitrina en la sala que mi papá mandó a hacer. Recibí mi carta de aceptación de la universidad hace 2 semanas. Empezaré en el otoño y aunque estoy nerviosa también estoy emocionada. Mi papá me dijo hace unos días que está orgulloso de mí, que admira la forma en que defendí lo que era importante para mí. Me dijo que mamá estaría orgullosa de la mujer en que me estoy convirtiendo. Para finalizar quiero responder una pregunta que muchos me han hecho. ¿Valió la pena? Mi respuesta es absolutamente sí. No solo salvé las cosas físicas de mi mamá, también salvé su memoria. Me negué a dejar que alguien la borrara como si nunca hubiera existido. Aprendí que está bien poner límites, que está bien defender lo que es importante para ti. Las cosas materiales de mi mamá están a salvo, pero más importante aún su memoria está viva. En las historias que contamos sobre ella, en las recetas que cocinamos, en las fotos que tenemos en las paredes. Ella vive en Cedric y en mí, y eso es algo que nadie puede tirar a la basura.